Acerca de qué es Amazon. Hacemos una gama tan diversa de cosas, desde producir contenido original Amazon Studios. Cuando Mackenzie Scott y Jeff Bezos anunciaron su divorcio, el mundo quedó atónito. Como una de las parejas más ricas e influyentes del planeta, su separación planteó más preguntas que respuestas. Los rumores se arremolinaban, los titulares explotaban y el público quedó adivinando lo que realmente sucedió detrás de su relación. Durante años Mackenzie permaneció silencio hasta ahora. Ahora, finalmente, decidió confirmar la verdadera razón detrás de su decisión de alejarse. No es lo que la mayoría de la gente esperaba. ¿Alguno de ellos tuvo una aventura? La revelación destrozará tu percepción de estas dos famosas personalidades. La misión de $19.000 millones de Mackenzie Scott. El viaje de Mackenzie Scott de novelista y socia de negocios a una de las filántropas más influyentes de la historia moderna es una historia convincente de transformación. Su vida ha estado marcada no solo por una riqueza extraordinaria, sino también por decisiones reflexivas que revelan un fuerte sentido de propósito y una determinación silenciosa. Nacida el 7 de abril de 1970, San Francisco, California, Mackenzie Scott Tuttle demostró desde el principio una fuerte motivación intelectual y un espíritu creativo. Esa base daría forma a su trayectoria única a través del mundo de la literatura, los negocios y, finalmente, la filantropía a gran escala. 1992 se graduó de la Universidad de Princeton con un título inglés. Allí, estudió con la legendaria Toni Morrison, una autora ganadora del premio Pulitzer, que más tarde describió a Scott como una de las mejores estudiantes que jamás había tenido. Scott también trabajó como asistente de investigación de Morrison, obteniendo una valiosa experiencia que agudizó su escritura y profundizó su comprensión del oficio. Sus antecedentes literarios combinados con su enfoque silencioso influirían más tarde tanto su trabajo creativo como su estilo filantrópico, uno que prioriza la sustancia sobre el espectáculo. 1993, poco después de graduarse, Scott se unió al fondo de cobertura de Show Nueva York. Fue allí donde conoció a Jeff Bezos. Su conexión profesional rápidamente se volvió personal y los dos se casaron más tarde ese mismo año, solo un año después de su boda, 1994. La pareja tomó una decisión audaz. Dejaron atrás Wall Street y se mudaron a Seattle para abrir una librería línea. Juntos cofundaron Amazon. Scott fue fundamental los primeros días de Amazon. No solo ayudó a nombrar la empresa, sino que también trabajó la planificación de negocios y contratos, desempeñando un papel práctico durante sus etapas formativas. Aunque finalmente se alejaría de las operaciones diarias, su huella, la estructura temprana de la empresa, fue innegable. Mientras Amazon crecía rápidamente hasta convertirse en una de las empresas más grandes del mundo, Scott regresó a sus raíces literarias. 2005. Publicó su primera novela, The Testing of Luther Albright. El libro fue recibido con elogios de la crítica y le valió el American Book Award 2006. Exploró temas de integridad, familia y las silenciosas tensiones de la vida moderna. Reflejo del estilo introspectivo que marcó gran parte de su obra. 2013. Lanzó su segunda novela, Traps, consolidando aún más su voz como escritora reflexiva y hábil. Luego, 2019, todo cambió. Scott finalizó su divorcio de Jeff Bezos después de 25 años de matrimonio. Como parte del acuerdo, recibió el 25% de sus acciones de Amazon.
que ese momento estaban valoradas alrededor de 35.000 millones de dólares. A pesar de la asombrosa cifra, la respuesta de Scott a su nueva independencia no fue disfrutar del lujo o el estatus. Ese mismo año, firmó el Giving Pledge, comprometiéndose a donar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas. Su firma el compromiso marcó un momento decisivo. No solo su vida personal, sino cómo pretendía usar sus recursos el futuro. 2020, Scott comenzó a ejecutar esa promesa con rapidez y escala. Anunció públicamente 1.700 millones de dólares, donaciones hacia 6 organizaciones, con un enfoque en la equidad racial, los derechos LGBTQ+, la igualdad de género y la salud pública. Lo que la distinguió no fue solo el tamaño de sus donaciones, sino la forma que las dio. Ofreció fondos sin restricciones, confiando que las organizaciones usarían el dinero donde más se necesitaba, y seleccionó intencionalmente grupos que a menudo luchaban por atraer a los principales donantes. Para diciembre de 2020, había donado 4.150 millones de dólares adicionales a 384 organizaciones. Una vez más, se centró grupos de base y comunidades desatendidas, mostrando una clara preferencia por aquellos que trabajan de forma silenciosa y eficaz a nivel local. Sus decisiones desafiaron las normas de la gran filantropía, evitando la burocracia y depositando la confianza a los propios destinatarios. Estas acciones comenzaron a definir su nueva imagen pública, una de humildad, urgencia e impacto. 2021. Continuó su racha de donaciones, anunciando que había donado 2.700 millones de dólares a 286 organizaciones. El impulso de su filantropía no tenía precedentes. Era rápido, de gran alcance e inclusivo. Donó a universidades y colegios históricamente negros, organizaciones nativas americanas y grupos centrados, las artes, la educación y la justicia social. No hubo un comunicado de prensa central, ni una gala de fundación elaborada, solo acción directa. Luego llegó 2022, un año que trajo algunas de sus mayores donaciones individuales hasta la fecha. Ese año, donó 275 millones de dólares a Planned Parenthood, marcando su mayor donación individual hasta el momento. También donó 436 millones de dólares a Habitat for Humanity, ayudando a abordar la crisis actual de viviendas asequibles. Sus donaciones se mantuvieron fieles a sus valores, amplias, equitativas e impactantes. Septiembre de 2022. Scott fue aún más allá, donando 2 casas multimillonarias Beverly Hills a la California Community Foundation, subrayando su compromiso de transferir recursos a manos de los creadores de cambio locales. 2023. Continuó su donación de alto impacto, donando 2.200 millones de dólares a más de 360 organizaciones sin fines de lucro. Pero lo que hizo que este año fuera particularmente notable fue el lanzamiento de un proceso de solicitud abierto a través de su plataforma filantrópica Yield Giving. Esta iniciativa permitió a organizaciones de todo el país solicitar financiación, democratizando aún más el acceso a importantes subvenciones y creando un sistema más transparente para la distribución benéfica. Señaló un alejamiento del proceso de selección a puerta cerrada común, la filantropía de élite, y reflejó su creencia más amplia, la equidad y la inclusión. Marzo de 2024. La iniciativa Yield Giving alcanzó otro hito. A través de su convocatoria abierta, la plataforma otorgó 640 millones de dólares
a 361 organizaciones. Este enfoque público e inclusivo de las donaciones estableció un nuevo punto de referencia en la filantropía moderna. Scott no solo estaba escribiendo cheques, estaba reestructurando cómo podría funcionar la donación benéfica a gran escala. Invitó a voces de todos los rincones del mundo sin fines de lucro y las empoderó para liderar su propio cambio. Para 2025, las donaciones benéficas totales de Mackenzie Scott habían superado los $19.000 millones, apoyando a más de 2.000 organizaciones todo el mundo. A pesar de donar una parte tan significativa de su riqueza, su patrimonio neto se mantuvo más de $40.000 millones, gran parte debido al crecimiento continuo de las acciones de Amazon. Pero para Scott, los números nunca parecieron ser el foco. Lo que más importaba era la acción. Poner los recursos manos de aquellos que ya están haciendo un trabajo significativo sin demora ni obstáculos innecesarios. Problemas y controversias de Mackenzie. Si bien el extraordinario nivel de donaciones de Mackenzie Scott se ha ganado una admiración generalizada, no ha estado exento de críticas. A medida que sus donaciones superaron los $19.000 millones a más de 2.000 organizaciones todo el mundo, muchos aplaudieron la velocidad, la escala y la amplitud de su generosidad. Sin embargo, incluso con un impacto tan monumental, algunos observadores han planteado preocupaciones válidas sobre los métodos y las implicaciones a largo plazo de su enfoque. Entre las críticas más frecuentes se encuentra su uso de donaciones sin condiciones, donaciones otorgadas sin condiciones específicas, requisitos de presentación de informes o supervisión. Si bien esto ha permitido a los destinatarios gastar los fondos de acuerdo con sus necesidades más urgentes, algunos críticos argumentan que esta libertad conlleva riesgos. Los expertos filantropía y los analistas financieros han señalado que cuando las donaciones se realizan sin restricciones, existe la posibilidad de que algunas organizaciones administren mal los fondos o carezcan de los sistemas necesarios para asignar cantidades tan grandes de manera eficaz. A diferencia de las subvenciones tradicionales que incluyen evaluaciones, métricas de rendimiento o informes de seguimiento, el modelo de Scott asume que las organizaciones sin fines de lucro están en la mejor posición para saber lo que necesitan. Si bien esta filosofía refleja una profunda confianza en las organizaciones comunitarias, los escépticos temen que la ausencia de supervisión pueda resultar un gasto a corto plazo con resultados sostenibles limitados. Otros señalan que no todas las organizaciones sin fines de lucro están equipadas para crecer rápidamente y que las grandes donaciones repentinas podrían no conducir a un cambio duradero si los destinatarios carecen de la infraestructura adecuada o de una planificación estratégica. A la creciente supervisión se sumó la falta inicial de transparencia en torno a sus donaciones. Las primeras rondas de sus donaciones, Mackenzie Scott anunció las contribuciones a través de publicaciones personales, el blog lugar de a través de comunicados de prensa, estructurados o informes de la fundación. Si bien las publicaciones fueron detalladas y sinceras, no siempre incluían los nombres de todas las organizaciones destinatarias, ni las cantidades exactas distribuidas. Este enfoque fue visto por algunos como refrescantemente humilde y una ruptura con la naturaleza a menudo autocomplaciente de la gran filantropía. Sin embargo, también generó preocupaciones entre los observadores de la filantropía y los defensores de la rendición de cuentas, quienes enfatizaron la importancia de la claridad al rastrear el flujo de fondos a gran escala. La transparencia en las donaciones no se trata solo de reconocimiento,
También se trata de garantizar que las donaciones conduzcan a resultados significativos y medibles. Sin un registro público claro de todos los destinatarios, algunos temían que fuera difícil evaluar la eficacia o la equidad, la distribución de sus donaciones. Aunque Scott finalmente publicó detalles más completos y creó la plataforma Yield Giving para optimizar su proceso, la ausencia inicial de divulgación completa dejó preguntas persistentes la comunidad filantrópica. Además de las preocupaciones sobre la gestión de fondos y la transparencia, también hubo consecuencias no deseadas que sintieron algunas de las organizaciones sin fines de lucro que recibieron sus donaciones sorpresa. Si bien recibir millones de dólares podría parecer un escenario de ensueño, la realidad fue más complicada para ciertas organizaciones. Muchas no estaban preparadas para la escala de las donaciones, tanto administrativa como estratégicamente. La afluencia abrupta de fondos, algunos casos, interrumpió los presupuestos existentes, tensó los sistemas internos o hizo que el personal y los miembros de la junta directiva se apresuraran a desarrollar planes de gasto a largo plazo con poca antelación. Los líderes de las organizaciones sin fines de lucro compartieron reacciones mixtas. Algunos celebraron la rara oportunidad de actuar con audacia y ampliar los programas de la noche a la mañana, mientras que otros admitieron sentirse abrumados. Algunos incluso expresaron preocupación de que la atención pública generada por su donación creara nuevos desafíos, que van desde un mayor escrutinio por parte de otros donantes hasta expectativas repentinas de crecimiento, que sus organizaciones no estaban listas para satisfacer. Para las organizaciones más pequeñas o de base, especialmente una donación de decenas de millones, podría cambiar la identidad, la escala o el enfoque de la organización de formas que no habían anticipado. Los expertos advirtieron que, si bien la intención era claramente generosa y empoderadora, la ausencia de preparación u orientación podría dejar complicaciones operativas duraderas. Más allá de su estrategia filantrópica, Mackenzie Scott también experimentó cambios personales durante este período que llamaron la atención del público. Después de su divorcio de alto perfil de Jeff Bezos, 2019, contrajo segundas nupcias 2021 con Dan Hewitt, un profesor de ciencias de Seattle. La relación fue tranquila y discreta, como la propia Scott. Hewitt se unió a ella para firmar el Giving Pledge y pareció abrazar su misión de filantropía. Sin embargo, 2023 se confirmó que la pareja se había divorciado. La separación se manejó con la misma discreción que definió gran parte de la vida personal de Scott. Ambas partes se mostraron respetuosas y no hablaron públicamente sobre las razones detrás del divorcio. De la librería de Jeff Bezos al multimillonario de los vuelos espaciales. El viaje de Jeff Bezos de joven ingeniero a una de las figuras más poderosas, los negocios globales, es uno marcado por la ambición implacable, la innovación y la transformación. Si bien las narrativas públicas a menudo se centran su éxito con Amazon y su inmensa riqueza, su línea de tiempo revela una vida moldeada por el riesgo calculado, la visión tecnológica y la reinvención personal. Como contraparte de la filantropía silenciosa de Mackenzie Scott y su vida de bajo perfil, el camino de Bezos muestra lo que sucede cuando una persona construye y domina múltiples ámbitos, desde el comercio electrónico hasta la industria aeroespacial y los medios de comunicación. Nacido el 12 de enero de 1964, Albuquerque, Nuevo México, Jeff Bezos entró al mundo como Jeffrey Preston Jorgenson. Sus primeros años fueron moldeados significativamente por su familia. Después de que su madre se volviera a casar,
Jeff fue adoptado por su padrastro, Miguel Mike Bezos, un inmigrante cubano. Jeff tomaría el apellido de su padrastro, Ikimuku Kimisakusote, y finalmente atribuiría gran parte de su impulso y ética de trabajo a los valores inculcados por su familia. Esta base de apoyo y ánimo jugó un papel crucial en las audaces decisiones que tomaría más adelante la vida. En 1986, Bezos se graduó de la Universidad de Princeton con títulos Ingeniería Eléctrica e Informática, una combinación académica que resultaría fundamental para sus futuras empresas. Armado con experiencia técnica y una profunda comprensión de los sistemas informáticos, entró el corazón de la creciente economía tecnológica de Wall Street. De 1986 a 1994, ocupó cargos Fattel Bankers Trust y, finalmente, Shaw & Company, donde se convirtió el vicepresidente más joven de la empresa. Fue The Shaw donde Bezos conoció a Mackenzie Tuttle, una compañera de trabajo, que luego se convertiría su esposa y socia de negocios. Su matrimonio en 1993 marcó el comienzo de un período fundamental en la vida de ambos. Solo un año después, 1994, Jeff tomó una decisión que cambiaría no solo su futuro, sino también el panorama del comercio minorista para siempre. Dejó la comodidad de Wall Street y se mudó a Seattle, donde lanzó Amazon.com desde un garaje. Originalmente concebido como una librería línea, Amazon rápidamente ganó terreno gracias al claro enfoque de Bezos, la satisfacción del cliente y su capacidad para escalar rápidamente. Amazon salió a bolsa en 1997, un hito que colocó a la empresa y a Bezos el camino hacia un gran éxito financiero. Pero Bezos nunca se contentó con solo vender libros. A finales de la década de 1990, comenzó a ampliar la oferta de Amazon para incluir electrónica, juguetes, ropa y una amplia variedad de bienes de consumo. Esta diversificación implacable transformó a Amazon la tienda de todo, remodelando la forma que la gente compraba línea y estableciendo nuevas expectativas de comodidad y velocidad de entrega. La innovación no se detuvo ahí. 2007, Amazon presentó el Kindle, un lector electrónico portátil que revolucionó la forma que la gente consumía libros. Fue otra medida clave que combinó la tecnología con los hábitos de los consumidores, haciendo que la lectura digital fuera convencional y expandiendo el control de Amazon sobre el mercado editorial. La capacidad de Bezos para crear herramientas que cambiaron las industrias se convirtió en un rasgo definitorio de su estilo de liderazgo. 2019. Después de 25 años de matrimonio, Jeff Bezos finalizó su divorcio de Mackenzie Scott. El acuerdo incluyó una transferencia del 25% de sus acciones de Amazon a ella, por un total de alrededor de $35.000 millones ese momento. El divorcio, aunque uno de los más caros de la historia, se manejó con respeto y dignidad mutuos. Tanto Bezos como Scott continuaron por caminos separados, cada uno redefiniendo sus personajes públicos a su manera. Febrero de 2021, Bezos anunció que dejaría Carre y el cargo de CEO de Amazon y pasaría a ser presidente ejecutivo. Julio nombró a Andy Casey, jefe de Amazon Web Services, como su sucesor. Esta transición permitió a Bezos centrarse más plenamente en sus otras pasiones, particular Blue Origin y sus proyectos filantrópicos. El 20 de julio de 2021, volvió a ser noticia, esta vez por un logro personal, cuando voló al espacio a bordo del New Shepard de Blue Origin. El vuelo suborbital marcó el comienzo de una nueva era para el turismo espacial comercial
y subrayó aún más la ambición de Bezos de extender el alcance humano más allá de la Tierra. Desde 2023 hasta 2025, Bezos continuó expandiendo las capacidades de Blue Origin, al tiempo que aumentaba su participación en la filantropía. A través del Bezos Earth Fund, se comprometió con miles de millones para luchar contra el cambio climático y proteger los ecosistemas naturales. También lanzó la Bezos Academy, una red de escuelas preescolares gratuitas diseñadas para proporcionar educación temprana de alta calidad a comunidades desatendidas. Aunque diferente tono de la filantropía de Mackenzie Scott, los esfuerzos de Bezos marcaron un cambio creciente, su imagen pública de titán, de los negocios a solucionador de problemas globales. 2024. Bezos anunció que se mudaba de Seattle a Miami. Citó la proximidad de la mudanza a las operaciones de Blue Origin, Cabo Cañaveral, y a su familia como razones para el cambio. La decisión también simbolizó un nuevo capítulo en su vida, ya que centró cada vez más su trabajo, el espacio y el legado personal. Incluso con estos cambios, su estatus financiero se mantuvo constante. Entre 2024 y 2025, Bezos continuó clasificándose entre las 5 personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto que superaba los 170.000 millones de dólares. El trabajo, los impuestos y los problemas de la carrera espacial de Jeff. A medida que Jeff Bezos continuó enfocándose en la innovación y la expansión, tanto a través de Amazon como de Blue Origin, simultáneamente se convirtió en una de las figuras más escrutadas del mundo. Su inmensa riqueza e influencia fueron frecuentemente objeto de atención pública y mediática, pero no siempre de una manera halagadora. Los críticos y los observadores comenzaron a plantear serias preocupaciones sobre las condiciones laborales, los almacenes de Amazon, un tema que persistentemente ensombrecería el legado de Bezos. Múltiples informes e investigaciones revelaron que los empleados de los almacenes de Amazon estaban bajo una intensa presión para cumplir con las cuotas de rendimiento, lo que a menudo resultaba altas tasas de lesiones y tiempo limitado para necesidades básicas, como las pausas para ir al baño. Los trabajadores describieron el ambiente como físicamente exigente y fuertemente vigilado, donde cualquier caída en la productividad podría desencadenar advertencias o incluso el despido. Si bien Amazon mantuvo que proporcionaba salarios y beneficios competitivos, los críticos argumentaron que la búsqueda de velocidad y ganancias de la empresa se producía a expensas del bienestar de los trabajadores. Junto con las preocupaciones laborales, surgió una creciente resistencia por parte de los trabajadores de los almacenes que intentaban organizarse. Una de las batallas más destacadas surgió en Bessemer, Alabama, donde los empleados de un centro de distribución de Amazon buscaron formar un sindicato. La campaña atrajo rápidamente la atención nacional, incluido el apoyo de políticos y activistas laborales. Sin embargo, Amazon fue acusada de resistirse agresivamente a estos esfuerzos. Las acusaciones incluyeron mensajes constantes contra de la unión, el lugar de trabajo, vigilancia de los organizadores sindicales e interferencia al proceso electoral. Aunque la empresa negó haber actuado mal, los grupos laborales y los observadores señalaron un patrón de comportamiento que sugería una estrategia corporativa más amplia para suprimir la sindicalización. Estas tácticas no se limitaron a Bessemer y destacaron la lucha más amplia entre las grandes empresas tecnológicas y los derechos laborales del siglo XXI. Otra fuente de controversia fue el enfoque de Amazon sobre los impuestos.
A pesar de generar enormes ganancias, la empresa y Bezos personalmente fueron frecuentemente criticados por pagar poco o ningún impuesto federal sobre la renta ciertos años. Esto se atribuyó a menudo al uso legal de lagunas fiscales, deducciones y reinversiones que redujeron los ingresos imponibles. No obstante, la óptica del hombre más rico del mundo, contribuyendo tampoco a las arcas públicas, alimentó acalorados debates sobre la desigualdad de ingresos, la responsabilidad corporativa y la reforma fiscal. El problema resonó particularmente durante los períodos de dificultades económicas, cuando muchos estadounidenses enfrentaban la inestabilidad financiera. La narrativa de una corporación multimillonaria, eludiendo los impuestos federales, mientras los trabajadores comunes pagaban su parte, se convirtió en un grito de guerra para los defensores de la reforma. La imagen pública de Jeff Bezos sufrió otro golpe 2019 cuando su vida privada se convirtió en noticia de primera plana. Su aventura extramatrimonial con la expresentadora de noticias, Lauren Sánchez, fue expuesta por el National Enquirer, lo que finalmente condujo a la disolución de su matrimonio de 25 años con Mackenzie Scott. El escándalo se intensificó cuando Bezos acusó públicamente a la empresa matriz del Enquirer, American Media, Inc., AMI, de intentar chantajearlo y extorsionarlo, amenazando con publicar fotos íntimas. Una extensa publicación de blog, Bezos insinuó que el ataque podía haber tenido motivaciones políticas y conexiones con actores extranjeros, dada su propiedad del Washington Post y su periodismo de investigación. La aventura, el divorcio y las consecuencias públicas se convirtieron en una de las historias de celebridades más comentadas del año, con importantes implicaciones para las reputaciones personales y profesionales. A medida que Bezos centró su atención cada vez más en la exploración espacial a través de Blue Origin, se encontró con otra ola de críticas. Los detractores lo etiquetaron como uno de los multimillonarios espaciales, un grupo de personas ultra ricas que competían una nueva era de vuelos espaciales privados. Aunque Bezos describió su misión como una inversión a largo plazo en el futuro de la humanidad, muchos vieron sus ambiciones espaciales como un proyecto de vanidad, especialmente dadas las preocupaciones actuales sobre la desigualdad de ingresos, el cambio climático y la crisis global. Los críticos cuestionaron la moralidad de gastar miles de millones en turismo suborbital, mientras que, según los informes, los trabajadores luchaban y las necesidades sociales básicas seguían sin financiación suficiente. La óptica de un multimillonario que se daba un paseo alegre al borde del espacio tocó una fibra sensible con el público, particularmente a medida que las disparidades económicas se hicieron más visibles durante la pandemia. Su propiedad del Washington Post también fue objeto de escrutinio. Si bien el periódico mantuvo su independencia editorial y continuó su tradición de periodismo contundente, algunos observadores expresaron inquietud sobre posibles conflictos de intereses. Dado el tamaño y la influencia política de Amazon, se plantearon preguntas sobre si las historias críticas con la empresa o su fundador podrían suavizarse o suprimirse. Aunque no hubo evidencia pública de interferencia editorial, la preocupación reflejó ansiedades más amplias sobre la consolidación de los medios y el poder de los multimillonarios para dar forma al discurso público. La mera percepción de tal conflicto agregó otra capa de complejidad a la imagen pública de Bezos. Las preocupaciones ambientales se convirtieron en otro frente donde Bezos enfrentó críticas. Aunque estableció el Bezos Earth Fund, con un compromiso de $10.000 millones para combatir el cambio climático, Amazon sí misma fue frecuentemente acusada de contribuir al problema.
Los defensores del medio ambiente señalaron la enorme huella de carbono de la empresa, impulsada por las redes de entrega globales, el transporte aéreo y los centros de datos. El uso generalizado de materiales de embalaje, especialmente plásticos y cartón, generó preocupaciones adicionales sobre los residuos y la sostenibilidad. Si bien Amazon anunció planes para lograr emisiones netas de carbono cero y mejorar la sostenibilidad, los escépticos cuestionaron la viabilidad y la sinceridad de estos esfuerzos. Los críticos argumentaron que el verdadero liderazgo, los problemas climáticos, requería un cambio sistémico, no solo contribuciones benéficas o promesas a largo plazo. McKinsey revela la razón detrás del divorcio de $35.000 millones. Su divorcio a principios de 2019 no fue solo un asunto privado entre dos individuos. Fue un evento que dominó los titulares y capturó la atención del mundo. Después de pasar 25 años juntos, Jeff Bezos y Mackenzie Scott, una vez vistos como una pareja poderosa que construyó Amazon desde cero, anunciaron su decisión de terminar su matrimonio. La noticia se conoció como una declaración mutua compartida a través de Twitter, atrayendo de inmediato la intensa atención de los medios y del público por igual. Lo que hizo que esta separación fuera particularmente sorprendente no fue solo la larga historia y el éxito de la pareja, sino las ramificaciones financieras. Como parte del acuerdo, Scott recibió aproximadamente el 25% de las acciones de Amazon de la pareja, una participación valorada alrededor de $35.000 millones ese momento. Esto la convirtió instantáneamente una de las mujeres más ricas del mundo y contribuyó a que el divorcio fuera catalogado como uno de los más caros de la historia moderna. Sin embargo, si bien las cifras fueron asombrosas, lo que realmente hizo que la separación fuera inolvidable fue lo que siguió las horas y semanas posteriores. El 9 de enero de 2019, Bezos y Scott publicaron una declaración conjunta destinada a transmitir unidad y respeto a pesar de la naturaleza personal de su separación. Después de un largo periodo de exploración amorosa y separación de prueba, hemos decidido divorciarnos y continuar nuestras vidas compartidas como amigos, decía la declaración. El mensaje subrayó su compromiso de criar juntos a sus hijos y su admiración mutua, presentando la imagen de una ruptura amistosa. Parecían estar sorteando la transición con gracia, centrándose los valores compartidos y las asociaciones continuas, incluida la filantropía. Sin embargo, solo horas después del anuncio, la historia dio un giro brusco cuando el National Enquirer publicó una exposición que revelaba la supuesta relación romántica de Bezos con la ex presentadora de noticias y piloto de helicóptero, Lauren Sánchez. De repente, la narrativa torno al divorcio cambió del respeto mutuo al escándalo y la especulación. Respuesta a la cobertura de los tabloides, Bezos dio el inusual paso de publicar una publicación de blog personal acusando a la empresa matriz del National Enquirer, American Media, Inc., AMI, de extorsión y motivación política. Alegó que el tabloide había amenazado con publicar mensajes e imágenes personales explícitos a menos que abandonara una investigación sobre cómo obtuvieron la información. Bezos vinculó los ataques a su propiedad del Washington Post, insinuando enredos políticos y el uso indebido del poder mediático. Este movimiento inesperado de Bezos aportó otra capa de complejidad a la historia, enmarcando el divorcio no solo como un asunto personal, sino también como un problema más amplio que involucra la privacidad, la ética de los medios y la dinámica de poder. A lo largo de todo esto, Mackenzie Scott permaneció mayormente silencio.
Su comportamiento silencioso contrastaba con el ruido que rodeaba a Bezos, la aventura y la batalla mediática que siguió. Durante años, el público se quedó llenando los espacios blanco, asumiendo a menudo que la aventura era la principal causa del divorcio. Sin embargo, 2025, Scott finalmente ofreció claridad. Una serie de declaraciones públicas que fueron tanto sinceras como compuestas confirmó que su decisión de divorciarse de Bezos no había sido impulsada principalmente por la aventura o el drama de los tabloides. Cambio, lo describió como la culminación de un largo proceso interno de reflexión. Su partida, explicó, se basó una creciente diferencia de valores y visiones para el futuro. No se trataba de traición, sino de la silenciosa constatación de que sus caminos ya no estaban alineados. Scott explicó que había llegado a un punto de su vida el que ya no podía comprometer su sentido de propósito. Su identidad se había moldeado parte por su papel como cónyuge y socia de apoyo al ascenso de Amazon. Pero después de décadas de enfoque compartido, quería redescubrir quién era independientemente. Reencuadró el divorcio no como una ruptura causada por el escándalo, sino como un acto reflexivo y personal de autodefinición. Lugar de dirigir la culpa o la crítica a Bezos, habló de su necesidad de vivir auténticamente para tomar decisiones arraigadas sus propios valores, lugar de la identidad que había construido junto a su esposo. Sus palabras resonaron muchos, particularmente las mujeres, que vieron su decisión una elección valiente y profundamente identificable. La confirmación de Scott reformuló toda la narrativa. No se trataba solo de infidelidad o riqueza. Se trataba del crecimiento personal y el coraje para perseguirlo. Al hablar abiertamente sobre sus motivaciones, alejó el diálogo público de los chismes y lo dirigió hacia la introspección. Describió su viaje en no términos dramáticos, sino como un proceso de transformación. Uno que requería que se alejara de un matrimonio que ya no encajaba con la persona en la que se había convertido. No necesitaba presentarse como una víctima, ni a Bezos como un villano. Cambio, posicionó su divorcio como un punto de inflexión su vida, donde finalmente podía alinear sus acciones diarias con sus creencias internas. Incluso después de la separación, Bezos y Scott mantuvieron la civilidad pública y continuaron apoyando iniciativas conjuntas como el Day One Fund, que se centra en la educación temprana y la falta de vivienda familiar. Pero a partir de ese momento, sus caminos divergieron visiblemente. Scott se embarcó una misión filantrópica que redefinió las donaciones benéficas. Contraste con las fundaciones tradicionales, adoptó un enfoque audaz y rápido, distribuyendo miles de millones subvenciones sin restricciones a organizaciones que apoyaban la equidad racial, la igualdad de género, el acceso a la educación y la salud pública. Sus donaciones no fueron burocráticas y se basaron en la confianza, sorprendiendo a menudo a los destinatarios que no tenían idea de que estaban siendo considerados. Esta generosidad silenciosa y enfocada la distinguió y le dio una identidad pública distinta, más allá de su asociación pasada con Bezos. Mientras tanto, Jeff Bezos se inclinó más profundamente por el comercio y la exploración, invirtiendo fuertemente la innovación espacial a través de Blue Origin, continuando la expansión de Amazon y lanzando iniciativas climáticas a través del Bezos Earth Fund. Si bien Bezos siguió siendo una figura global de los negocios y la ambición, Scott se hizo conocida por su humildad, transparencia y su compromiso con la justicia social. Sus legados posteriores al divorcio, aunque ambos impactantes, subrayaron sus diferencias. Bezos, como futurista y constructor de sistemas,
y Scott como defensora arraigada del cambio inmediato y la equidad. Sus declaraciones de 2025. Scott reconoció que alejarse de una relación de tan alto perfil no fue fácil, pero fue necesario. No habló de ira o retribución, sino de finalmente honrar su propia voz. Enfatizó que su partida no se trataba de escapar de su pasado, sino de reclamar un futuro que había pospuesto durante demasiado tiempo. Su mensaje fue simple. Es posible amar a alguien y aún así necesitar dejarlo ir. La fuerza para irse no provino del rencor. Vino del deseo de vivir con sinceridad y de contribuir al mundo de una manera que resonara con su propósito más profundo.